Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Solo cuando los interminables campos amarillos de tierra quemada quedaron atrás, junto con las nubes de polvo levantadas por las ruedas del taxista que se marchaba, Laura Calderón y su hija María pudieron por fin mirar a su alrededor y darse cuenta de lo que estaba pasando. Mami, ¿cómo vamos a vivir aquí? ¿Aquí no hay vecinos? ¿Dónde está el parque infantil? ¿Y los tío vivos? Preguntó apoyada en un bastón una niña de 8 años. Laura Calderón miró ansiosa a su hija. ¿Qué podía decir ella al respecto? En su deplorable situación, conseguir una casa así era considerado una gran fortuna. Sin embargo, para dejar sin respuesta la pregunta de su hija, Laura tampoco lo hizo. Todo irá bien, María. Nos haremos amigas de los vecinos y arreglaremos todas las comodidades nosotras mismas. Y ahora vamos a intentar abrir la puerta, que ya tenemos las llaves. María asintió y volvió a mirar la lúgubre casa, que parecía la morada de una hechicera de los cuentos de hadas. Antes de separarse de su marido, Laura nunca había vivido en una casa particular, siempre en un piso. Allí era más fácil, tenía a mano todas las comodidades y conveniencias de la civilización. Pero eso era antes, y ahora Laura no tenía muchas opciones. Está en bancarrota y a duras penas ha reunido el dinero para mudarse a esta casa de las afueras. Mamá, ¿habrá animales salvajes aquí? Volvió a preguntar María y miró dubitativa a lo lejos. Laura sonrió y, bromeando, tiró de la coleta de su hija con un brillante lazo escarlata. Has vuelto a ver los dibujos animados, ¿verdad? Sería mejor que leyeras un libro sobre animales, sobre dónde viven y dónde puedes conocerlos. María mostró su lengua en el tono bromista de su mamá. Y yo leí, mami, sobre animales como esos, así que son diferentes, los hay buenos y los hay peligrosos. No pienses en eso, cariño. La mayoría de las veces, los animales no se acercan demasiado a las viviendas humanas. Y no hay bestias acuáticas en absoluto, dijo Laura y se dirigió a la destartalada puerta de la casa, con intención de abrirla. La llave que le había dado Antonio, el antiguo propietario, parecía sacada de un cuento de hadas. La casa tenía un aspecto ruinoso. Las contraventanas cerradas y el tejado cubierto de musgo verde le daban un aspecto triste y lúgubre, y las paredes agrietadas le hacían preocuparse por su integridad. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí, pensó Laura con tristeza, y giró la llave en el ojo de la cerradura. Al mismo tiempo, se oyó un chasquido inconfundible y la puerta se deslizó suavemente hacia adelante. Los voladizos crujieron suavemente y el olor a humedad llegó hasta la cara de Laura. Antonio le había contado que, en época de crecidas, el agua del río cercano llegaba casi hasta el umbral de la puerta. Si no hubiera sido por lo relativamente barato del lugar y por las circunstancias de la vida, ella nunca habría aceptado semejante trato. Hubiera preferido exigir que le devolvieran el dinero antes que verse envuelta en este turbio asunto con la herencia de otra persona como pago de una deuda. Apoyándose en un bastón, María siguió obedientemente a su madre. La cojera de la niña en los momentos de excitación se hacía especialmente perceptible a la vista, lo que provocaba en Laura una gran ansiedad. Mamá, ¿por qué está esto tan sucio? ¿Y huele como un sótano? Preguntó María infantilmente, sin miramientos. Laura sonrió. Bueno, ¿qué se le va a hacer, cariño? Ahora esta casa es nuestra. Abramos las ventanas, ventilémosla y ordenémosla. María se encogió de hombros insegura y quiso entrar, pero Laura la sujetó por el hombro, tratando de encontrar el interruptor de la luz. La casa estaba a oscuras y la mujer temía que su hija tropezara y se cayera. En ese momento, desde el fondo de la habitación llegó un extraño sonido que a Laura le recordó un suspiro o un gemido. ¿Qué es eso, mamá? ¿Un gato doméstico? Exclamó asustada María. Dejando sin respuesta la pregunta de su hija, Laura sacó con cuidado un smartphone de su bolsillo y encendió una linterna. El brillante haz atravesó la penumbra de la casa como un láser alienígena y empezó a registrar escrupulosamente las paredes, el suelo y los rincones más alejados de la habitación. A primera vista, nada inusual. Un edificio corriente con un montón de trastos en el suelo, telarañas y polvo por todas partes. Laura estaba a punto de pensar que se lo estaba imaginando cuando el misterioso sonido volvió a sonar,
dándole la oportunidad de ver algo extraño junto al montón de trapos. ¿Qué demonios es eso?, susurró la mujer y se acercó. Solo ahora se dio cuenta de que se trataba de algún tipo de animal, bastante grande. Además, por su aspecto, estaba gravemente herido. Laura dirigió el haz de luz en la dirección correcta y casi de inmediato vio que se trataba de un perro, cuyos ojos brillaban con lágrimas. Mamá, es un perro. ¿Ves? Hasta ha movido el rabo. Está herido, ¿verdad?, preguntó María ansiosa. Laura asintió y tocó suavemente al perro con la mano. El perro gimió suavemente en respuesta e intentó levantar la cabeza. En ese momento, Laura observó una herida característica en la zona del lomo. La sangre ya estaba apelmazada en ella, lo que significaba que el perro había sido herido hacía varias horas. Al mismo tiempo, Laura no pudo comprender de inmediato cómo había entrado el perro en la casa. La verdad salió a la luz más tarde, cuando encontró el interruptor de la luz y la habitación se inundó de una agradable luz amarilla. Laura miró a su alrededor y enseguida se fijó en la segunda salida de la casa, cuya puerta estaba parcialmente deformada y deteriorada por el paso del tiempo. Probablemente, el perro se había refugiado en esta casa abandonada y se había quedado allí a morir. Laura había oído una vez que los animales tendían a hacer eso. Presintiendo una muerte inminente, abandonan la casa y se esconden donde pueden. De repente, la mujer sintió tanta lástima por el perro que decidió salvarlo por todos los medios. María, por favor, siéntate en esa silla de ahí, ¿ves? Podrías tropezar y caerte. Y yo intentaré ayudar a este pobre hombre, ordenó Laura secamente y se puso manos a la obra. Por supuesto, ella no tenía ninguna medicina especial, salvo algunas verdinas y agua oxigenada sacadas del botiquín infantil de María. Como la infancia y la adolescencia de Laura habían sido difíciles, sabía administrar primeros auxilios. Al menos a los animales con seguridad. Acostando al perro sobre un paño más o menos limpio que encontró aquí, Laura empezó a curarle la herida. Mamá, ¿no vas a empeorarlo? Vivirá, ¿verdad? ¿Vivirá?, preguntó ansiosamente María, cuyos ojos se humedecieron inmediatamente con lágrimas. Laura se estremeció. Un pensamiento frenético pasó por su mente. No, Dios, eso no. No puedo dejar que el perro muera delante de María. Pensar en ello le dio más energía y la hizo actuar con más vigor. Y es que hacía 3 meses que la vida de su abuela había sido arrebatada por un insidioso ataque al corazón, que había dejado una huella imborrable en su nieta. No solo eso, sino que todo había sucedido delante de María, que se había quedado con su abuela aquel fatídico día para visitarla durante un par de días. Cuando la señora Natalia se sintió mal de repente, María se apresuró inmediatamente a llamar a una ambulancia. Pero por muchas veces que intentó llamar, fue en vano. La situación empeoró por el hecho de que Natalia se oponía en general a cualquier tipo de ayuda médica. Al no poder llamar a una ambulancia, María intentó ayudar a su abuela. Con sus pequeñas manos, intentó hacerle un masaje cardíaco indirecto, como los que había visto en las películas. Pero todo fue en vano. No todos los adultos pueden hacer frente a una tarea así, y mucho menos un niño. Cuando María se dio cuenta de que su querida abuela se iba, salió corriendo de casa y fue a ver a los vecinos. Llamó a las puertas, tocó el interfono, lloró, pidió ayuda. Por desgracia, a pesar de que la ambulancia llegó rápidamente, Natalia no pudo salvarse. El reanimador hizo todo lo posible y lo imposible, incluso utilizar un desfibrilador. Pero el milagro no se produjo, y Laura perdió a su madre, a la que quería con todo su corazón, y María perdió a su querida abuela. Después, Laura se culpaba a menudo por no haber estado allí en un momento tan crucial. La suerte quiso que ese día estuviera en el juzgado con su exmarido Valerio, quien, mediante una hábil combinación, decidió quitarle el restaurante. ¿Y por qué acepté todo esto? ¿Por qué hice caso al abogado y llevé el caso a los tribunales? Preferí darle el restaurante a salvar mis nervios y mi equilibrio mental. Y quizá también hubiera salvado a mi madre, se reprendió Laura. Por desgracia, la muerte de su abuela dejó una huella indeleble en la pequeña María, que sufrió un grave shock nervioso que afectó a su desarrollo. La niña pasó cerca de una semana en cama, incapaz de levantarse y dar un paso por sí misma.
Laura llamó a médicos y especialistas, pero todos se limitaron a extender las manos y decir que se trataba de una fuerte crisis nerviosa. Al fin y al cabo, fue la constatación de su propia impotencia ante la muerte lo que hizo que María pasara por momentos extremadamente desagradables de su vida. Solo 3 semanas después del incidente, María ya podía sentarse, por lo que solo podía desplazarse en silla de ruedas. Hace unos 15 días, María empezó a levantarse y a andar por la habitación arrastrando la pierna. Por supuesto, aún le faltaba mucho para curarse del todo. Sin embargo, Laura comprendió perfectamente que era necesario proteger la salud de su hija y cuidar de ella, pasara lo que pasara. Y ahora, rescatando a un perro callejero, Laura quería que su hija creyera en los milagros y en el poder de la bondad humana. En honor del perro, hay que decir que soportó con calma todas las manipulaciones y ni una sola vez intentó chasquear o gruñir. Solo cuando sentía un dolor especial, gemía suavemente y miraba a Laura con sus ojos humedecidos por las lágrimas. Calla, calla, ten paciencia. No llores, todo mejorará. No soy veterinario, ni siquiera médico, pero entiendo algo. Una vez vi a un ternero herido cuando era niño. Tenía heridas aún más graves, pero sobrevivió. Aunque eso se lo atribuyo a mi abuela. Ella era buena con las hierbas. Ella podía hacer pociones que nadie más podía. Ojalá yo pudiera encontrar algo parecido y hacer una poción, susurró Laura con tristeza. Mientras trataba la herida, la mujer llegó a la conclusión de que lo más probable era que la hubieran apuñalado. ¿Quién querría mutilarte? Debe de ser un psicópata, susurró Laura, que solo ahora se dio cuenta de que el perro llevaba un característico collar amarillo alrededor del cuello, cuyo aspecto indicaba claramente que era caro. Mírate, creía que eras un vagabundo. Pero llevas un collar y una etiqueta. ¿Qué pone? ¿Tu apodo y algo más? ¿Un número de teléfono? Es difícil de ver, todo está cubierto de suciedad y sangre. Vale, lo limpiaré más tarde y todo se aclarará, dijo Laura y cubrió al perro con una mancha que encontró en la habitación. Por alguna razón desconocida, la mujer se dio cuenta enseguida de que la mascota saldría adelante. Laura le miró a los ojos y vio el más fuerte deseo de vivir. Ya está. Así está mejor. Gracias a que María y yo te encontramos a tiempo, o habrías estado tirado en esa casa el resto de tu vida. Es una zona bastante remota y nadie más te habría encontrado, dijo Laura y miró a María. Una dulce sonrisa se dibujó en los labios de la chica. Ese era el efecto que Laura deseaba tras el shock de la muerte de su abuela. María sonreía muy pocas veces y siempre se mostraba recelosa, pero hoy de repente floreció, viendo a su madre como una auténtica heroína. A decir verdad, Laura no creía que hubiera hecho nada especial o heroico. Sí, había rescatado a un perro callejero y le había ayudado, pero eso es algo que cualquiera habría hecho en su lugar. No podía dejarlo pasar, pensó Laura y se acercó a las ventanas cerradas, girando la palanca especial que permitía abrir las contraventanas y hacer entrar la brillante luz del sol en la casa. Aunque se acercaba el atardecer, todavía había mucha luz en el exterior. Los suaves rayos del sol transformaron instantáneamente la casa hasta hacerla irreconocible. Decidió no ordenar toda la casa a la vez, así que eligió una habitación que le gustara y empezó a limpiarla inmediatamente. Eligió la parte de la casa en la que había una cama y un pequeño sofá. Laura iba a darle la cama a su hija y el sofá a sí misma. Afortunadamente, detrás de la casa había un lago lleno de agua fría, y en el cobertizo había un par de cubos que podían servir. Pronto, Laura estaba empuñando una especie de fregona, hecha con un trozo de palo y una pequeña barra en forma de la letra T. Ojalá mis antiguos subordinados pudieran verme ahora, pensó Laura con una sonrisa, recordando cómo hace un mes había tenido un restaurante y miraba al futuro con confianza. Tal vez con el tiempo habría hecho crecer su negocio hasta un tamaño descomunal, de no haber sido por su marido Valerio, que en un determinado momento de su vida decidió de repente volcarse en su amante. Y ello a pesar de que ambos criaron a una hija de 8 años, María. A diferencia de la niña, la muerte de su suegra no impresionó especialmente a Valerio. No acudió al funeral y, en general, se comportó como si Natalia le fuera completamente indiferente. Una vez le había pedido permiso para casarse con Laura. Sí,
Se lo había pedido personalmente, de rodillas y con un enorme ramo de rosas blancas como la nieve. Laura no pudo contener las lágrimas al recordarlo con tristeza. Por supuesto, en aquel momento, en opinión de Valerio, ella aún era digna de tal cortejo, porque acababa de abrir su propio restaurante y se declaraba una nueva líder empresarial. Valerio, en cambio, trabajaba en un destartalado taller de reparación de coches, no vivía en el lujo y tenía pocas perspectivas. Manos sucias y cubiertas de aceite, nudillos magullados por el contacto constante con herramientas y llaves inglesas, y una perpetua tristeza en los ojos causada por la falta de dinero. Y también ropa de rebajas, comprada un par de tallas más grande de lo que en realidad necesitaba. Dio la casualidad de que, en el momento de conocer a Laura, Valerio se metió en un lío y destrozó el coche de un cliente cuando decidió conducirlo para conseguir piezas de recambio. Tras no poder controlar el nuevo todoterreno, Valerio chocó contra un puesto de flores, con lo que los daños aumentaron considerablemente. Afortunadamente, no había nadie en el puesto, ya que el vendedor acababa de recibir la mercancía, examinando la selección del vendedor en el interior de la furgoneta de flores. La conversación con el propietario del centro de servicio de automóviles fue breve. A Valerio le habían asignado una gran deuda, que tenía que saldar en el plazo de un año. Cómo lo haría no preocupaba a nadie, ya que el empresario tenía en su poder una grabación de vídeo del momento en que Valerio se puso al volante de un todoterreno ajeno. El joven cerrajero estaba llorando, de rodillas, y literalmente dispuesto a cumplir cualquier capricho del dueño, para que éste solo le perdonara la deuda. Pero Antonio Lorano se mostró inflexible. Es difícil saber en qué hubiera terminado toda esta epopeya con el pago de la deuda, si un día una empresaria llamada Laura Calderón no hubiera pinchado la rueda de su coche, aparcado al borde de la carretera. Naturalmente, no pudo sustituirla ella misma y miró confusa a su alrededor, esperando ayuda de los transeúntes o de los coches que pasaban. Justo entonces pasó Valerio y se dio cuenta de que era su oportunidad de demostrar su valía. Arrodillado, puso el gato y quitó la rueda en un santiamén. El tipo no tardó más de 10 minutos en hacerlo todo, lo que era un claro indicio de su indudable alta cualificación. «Oh, eres un auténtico mago», dijo Laura con una sonrisa y sacó la cartera para pagar los servicios de su salvador. Pero Valerio movió la cabeza negativamente, sintiendo que si cogía el dinero, el hilo de simpatía entre ellos se rompería de inmediato. «No, no hace falta dinero. Cenemos en el café, allí, ¿ves? A la vuelta de la esquina. Ese será el pago para mí. ¿Qué te parece?» Laura se lo pensó. Todavía no había pasado nada serio en su vida. No. Había pretendientes, claro, y más de uno. Pero ninguno de ellos se acercaba siquiera a ser un prometido legítimo o un futuro marido. Miró de soslayo al mugriento Valerio y le dio la razón. En principio, Laura siempre se consideró una mujer decidida y nunca tuvo miedo de introducir en su vida algo nuevo. Al ir al café con Valerio, ni siquiera sospechaba que iba a conocer a su futuro marido. Su tormentoso romance surgió tan de repente que fue una completa sorpresa para todos sus conocidos. Al mismo tiempo, la propia Laura no entendía qué la atraía de aquel joven de aspecto anodino. Era de estatura media, delgado y enjuto. Tampoco su rostro podía calificarse de atractivo. Sin embargo, tampoco era repulsivo. Pasaría por la calle y ni siquiera se fijaría en él. Pero Laura se fijó en él por alguna razón. Y no solo se fijó en él, sino que aceptó casarse con él. Pero su madre le advirtió y le pidió que no se precipitara, que esperara el tiempo necesario. Como había sido maestra de escuela, sabía juzgar a las personas y vio que no había amor en los ojos de Valerio. Tal vez había una simpatía o deleite personal, causado por la oportunidad de tocar algo nuevo y acceder a los bienes financieros de la futura esposa. El astuto Valerio lo retrasó hasta el final, sin decirle a Laura que sobre sus hombros pesa una enorme deuda. Lo dijo una semana antes de la boda, anteponiendo así a la novia al hecho. Por supuesto, Laura se disgustó, pero no tanto como para quedarse sin el hombre sin el que no podía imaginar su vida futura. Habiendo pagado íntegramente la deuda de su prometido, Laura se sentía realmente feliz. Después de todo, ahora entre ella y Valerio ya no había secretos ni ambigüedades. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Del estado de agónica reflexión, Laura fue sacada por la voz de María.
Mamá, ¿y nosotros, algo de comer? Tengo la barriga hirviendo, como si un pequeño volcán hubiera cobrado vida. Laura miró a la niña con una sonrisa y dijo: sí, claro. Ahora sacaré de mi maleta un par de bocadillos y un termo con té. Y mañana iré a la tienda a comprar comida para algo más sustancioso. María miró ansiosa a su madre. ¿Y tú? Solo hay 2 bocadillos. ¿Me los comeré y te quedarás con hambre? Laura sonrió. Vamos, María. No me pasará nada. Estoy acostumbrado. Y un par de kilos de más no me vendría mal perderlos. Y tú come, que necesitas crecer y mejorar. Dicho esto, la mujer empezó a poner la mesa, que había limpiado con un paño antes de la comida. A pesar de la petición de Laura, María compartió el bocadillo con ella y no descansó hasta que se lo hubo comido. Las lágrimas brillaron en los ojos de la mujer. He criado a una buena hija. 8 años. Y ya lo entiende todo y se comporta como una adulta. Además de la alegría por el éxito de su hija, Laura no sabía quién había atacado al perro, que llevaba un collar amarillo con un pequeño medallón alrededor del cuello. Estaba claro que era la mascota de alguien, y probablemente se había escapado de casa. Ocurre cuando, tras ver a una novia atractiva, el perro se olvida de todo en el mundo y corre tras ella varios kilómetros. La mayoría de las veces, estos perros pródigos vuelven a casa siguiendo su propio rastro. Pero a veces hay excepciones, y entonces los perros desaparecen para siempre. Mamá, ¿cómo llamaremos al perro?, preguntó María con cautela, terminándose el té. Laura frunció el ceño. No lo sé, cariño. Tiene una etiqueta en el collar. La limpiaré con un paño húmedo y averiguaré cómo se llama. Y estoy segura de que encontraré el número de teléfono de su dueño. María asintió con la cabeza y esperó a que su madre cumpliera su promesa. Resultó que el perro se llamaba Durazno y que en el fondo del medallón estaba el número de teléfono de su dueño. Mamá, no hagamos ninguna llamada durante un tiempo. Deja que Durazno se quede con nosotros. Así no tendré tanto miedo. Sé que si tienes un perro en casa, puede protegerte de los ladrones, suplicó María. Laura negó con la cabeza. ¿Qué puedo decir? Está bien, si quieres, que se quede. Además, ¿a dónde va a ir en su estado? Y cuando se cure, entonces decidiremos si llamamos o no a su amo. El tiempo pasó volando. Después de una modesta cena a base de té y un bocadillo, María empezó a dormirse. Bueno, cariño, creo que deberías irte a la cama. Se está haciendo tarde, ¿sabes? Me sentaré. No tengo ganas de dormir. Pensaré qué hacer a continuación, ordenó Laura. De acuerdo, mamá. Pero no le dé durazno a nadie, ¿vale? Quiero despertarme mañana por la mañana y verle durmiendo en la misma habitación que yo, pidió María. Laura sonrió y prometió cumplir su petición. Fue a la otra habitación y se sentó en una silla encorvada cerca de la ventana. Allí observó cómo las estrellas se iluminaban una a una en el cielo y la luna amarilla ocupaba su posición habitual en la esfera de luces celestes. Sin darse cuenta, Laura volvió a sumergirse en recuerdos que esta vez eran más dolorosos que los anteriores. Laura empezó a darse cuenta de que Valerio la engañaba hacía aproximadamente un año. Al principio, la mujer pensó que era solo una coincidencia. Sí. Valerio llegaba tarde del trabajo, se quedaba hasta tarde una vez, una segunda vez. Pero esto no es motivo para dar la voz de alarma, sobre todo porque su marido nunca se había permitido hacer esto antes. Pero cuanto más avanzaban las cosas, más clara se hacía la idea de que su marido la engañaba. Una vez, al ver una mancha de carmín en el cuello de la camisa de su cónyuge, Laura le montó un escándalo terrible, que, sin embargo, no condujo a nada. Cariño, fue un accidente. Durante una reunión de negocios. Nos abrazamos, y probablemente la maquilladora tocó el cuello de mi camisa con sus labios. Es su costumbre abrazarse cuando se conocen. No soporto tanta ternura excesiva, dijo Valerio. Laura le creyó, intentando convencerse de que no pasaba nada. Entonces empezó a notar el olor a perfume de mujer que desprendían las camisas de su marido. Una vez vio un moratón morado de un beso en su cuello. La situación se agravó por el hecho de que en aquel momento Laura lo que menos necesitaba era el divorcio, porque su madre ya estaba gravemente enferma, y tenía que ocuparse de varios casos al mismo tiempo. Valerio, por sugerencia de su mujer,
Había aceptado un trabajo como becario en una empresa comercial. Al principio Laura se alegró del éxito de su marido, pero cuando quedó claro que se dedicaba a la oficina no solo a trabajar, y a algo más, se sintió incómoda. Y el propio Valerio cambió, volviéndose más autoritario e inflexible. Naturalmente, la posición de Laura en ese momento seguía siendo inquebrantable. Y por eso nadie podía pensar que pasaría poco menos de un año, y ella perdería el restaurante, cediéndoselo a su marido por orden judicial. Todo empezó cuando el restaurante de Laura empezó a sufrir graves pérdidas. En un intento de encontrar la causa, Laura habló con el personal, tratando de hacerles entrar en razón y guiarles hacia la verdad. Francamente, solía confiar en la gente y nunca los vio como enemigos. Sin embargo, fue su ingenuidad la que causó todos los problemas que siguieron. En primer lugar, la calidad de la comida del restaurante empeoró. Al darse cuenta, Laura decidió cambiar de cocinero, lo que sin querer causó un daño irreparable al restaurante. Resultó que el chef no tenía ninguna culpa, porque la compra de productos la realizaba directamente el administrador. De hecho, el chef debería haberse limitado a preparar algo aceptable a partir de lo que había disponible. Y la calidad de la comida no era responsabilidad suya. Por desgracia, Laura se enteró demasiado tarde, cuando el administrador Andrés ya había puesto en marcha todo su insidioso proceso a toda potencia. Para colmo, la policía fiscal llevó a cabo una inspección a gran escala, que reveló graves infracciones en el desarrollo del negocio del restaurante. Naturalmente, Laura no sabía nada al respecto, aunque sospechaba que todo aquello era obra de Andrés. Pero como al final no se pudo responsabilizar de nada al administrador, Laura tuvo que responder de todo lo ocurrido. Tras conocer la cantidad que tenía que pagar como indemnización por los perjuicios ocasionados al presupuesto municipal, la empresaria se agarró la cabeza. ¿Cómo podía ser? ¿Dónde había ido a parar el dinero de los impuestos? Andrés solo esbozó una sonrisa significativa, pues sabía que hacía tiempo que había cortado todos los hilos que conducían a él. Sospechando su implicación en el caso, Laura despidió a Andrés. Pero fue inútil. Tratando de encontrar una cantidad tan grande de dinero, Laura recurrió a sus compañeros y se sentó durante horas en las salas de espera de los banqueros. Pero nadie quería darle dinero, temerosos de su inminente bancarrota. Al mismo tiempo, Laura estaba dispuesta a jurar con todo lo que tenía, que, si pagaba la deuda, el restaurante volvería a funcionar como antes. En un intento por encontrar el dinero, Laura vendió su coche, con la intención de hipotecar su piso, cuando la ayuda llegó de algún lugar que no esperaba. Para asombro de Laura, la salida a la situación se la sugirió su marido Valerio, que le dijo: «Cariño, por supuesto, me doy cuenta de que me consideras un traidor y un mentiroso, pero sinceramente quiero ayudarte». Laura enarcó una ceja, sorprendida. «Vamos, ¿cómo puedes ayudarme? ¿Puedes encontrar el dinero?». Valerio asintió con dignidad. «Sí, puedes estar tranquila. He hablado con el director de mi empresa y tiene intención de darte una suma importante. Naturalmente, con la garantía del piso y de todos tus bienes, incluido el restaurante». Laura negó con la cabeza, insegura. «No, Valerio, no funciona así. Esto se parece demasiado a un cuento de hadas, y tu director, ¿es un mago salido de los sueños de los cuentos de hadas?». Valerio sonrió. «No, no, Alejandro es un hombre con una sólida reputación. Creo que sabes de quién hablo, ¿no?». Laura asintió insegura, aún sin saber cómo debía proceder. Alejandro era sin duda una persona extraordinaria. Era temido por muchos, ya que tenía varias condenas en su haber. Sin embargo, no todas las cumplía en la colonia, porque a menudo todo terminaba en el juzgado con una condena en suspenso. Y entonces, tras otra pena de prisión, Alejandro decidió supuestamente reformarse y dedicarse a los negocios. En concreto, a la usura en plan yo te presto un peso y tú me das mañana 10. Y ahora este mismo hombre, con un espíritu criminal a sus espaldas, está dispuesto a echar una mano a Laura. Si no fuera por la enfermedad de su madre y todos los acontecimientos que siguieron, Laura nunca habría hecho el trato. Decidida a arriesgarse, Laura redacta los documentos necesarios con un notario privado, que se convierte en garante de la transferencia de dinero.
Media hora más tarde, como por arte de magia, se convirtió en propietaria de una suma muy jugosa. A Laura solo le quedaba pagar los impuestos atrasados y seguir con su vida. Pero lo que ocurrió a continuación dividió la vida de Laura en antes y después. Al fin y al cabo, en cuanto la empresaria se alejó 200 metros de la notaría, dos tipos encapuchados corrieron hacia ella en el aparcamiento y le arrebataron la bolsa con el dinero. Tal vez Laura debería haber utilizado un guardia de seguridad o algo así, pero confió en su suerte. En aquel momento no era ella misma y tenía prisa por transferir el dinero cuanto antes y saldar la deuda. El problema surgió también en el hecho de que Alejandro se negó en redondo a transferir el dinero por transferencia bancaria, porque solo reconocía la forma de cooperación en efectivo. Esto arruinó a Laura, que se convirtió en víctima de unos desconocidos que le arrebataron una suma tan elevada. Fue entonces cuando la joven empresaria comenzó a tener verdaderos problemas, porque en la prenda para la cantidad prestada se especificó exactamente bienes raíces y restaurante. Y, por lo tanto, en caso de incumplimiento, Laura perdió todo en un instante. Dios, lo que es. Donde quiera que mires, todos los enemigos, Laura susurró con dificultad para contener las lágrimas. Analizando paso a paso la situación, la mujer se convencía cada vez más de que era víctima de su marido infiel, que la había llevado deliberadamente ante el acreedor sin escrúpulos, que había decidido apropiarse de los bienes inmuebles y los negocios de otra persona. Naturalmente, Laura intentó acudir a la policía, pero desde el punto de vista de la ley, en la transacción se cumplieron todas las condiciones necesarias. Sin embargo, la empresaria no se quedó tranquila y presentó una demanda ante el tribunal. Salvo que los abogados contratados por Valerio y Alejandro, en un soplo de polvo y polvillo, echaron por tierra las acusaciones de Laura ante el tribunal, dejándola sin nada. La muerte de su madre, la bancarrota y la traición de su marido desmoralizaron a la desafortunada mujer, privándola por completo de la capacidad de pensar con claridad. Probablemente, de no ser por María, Laura habría caído finalmente en el abismo de la depresión, donde mirar el agua azul desde el puente parece ser la única salida. Tratando de encontrar alguna salida, Laura abrió su cuaderno desesperada y empezó a mirar la lista de sus deudores. Hacía tiempo que se había olvidado de muchos de ellos y había perdonado a algunos. Pero ahora, como suele decirse, tocaba recoger las piedras. El más valioso y prometedor de los deudores era Antonio, un joven que había cogido dinero de Laura para abrir una tienda de verduras en el mercado local. Antes, disfrutando de los frutos de su negocio de restauración, Laura no apuraba al joven empresario con el pago de la deuda, y cada vez le daba un plazo, que cada mes no hacía, sino aumentar en el intervalo. Pero ahora Laura no tenía nada que elegir. Habiendo enterrado a su madre, se quedó sin vivienda y con una hija pequeña en brazos, que sufría las consecuencias del shock nervioso. Está bien. No hay más remedio, pensó Laura, y cogió el teléfono y marcó el número de Antonio. El joven deudor no cogió el teléfono inmediatamente, al parecer con la esperanza de que el acreedor se calmara y volviera a darle el indulto. Pero cuando esto no ocurrió, Laura le envió un mensaje de vídeo con la petición de que devolviera la deuda. Antonio se dio cuenta de que no habría devolución. Naturalmente, no disponía de dinero. El negocio de Antonio funcionaba muy mal y sus beneficios apenas alcanzaban para llegar a fin de mes. Tras concertar una cita en una cafetería sin importancia, no tardó en ir al grano. Escucha, Laura, esto es lo que hay. Te lo diré sin rodeos, no tengo dinero. Pero tengo una casa en las afueras. La heredé. El tasador realizó un examen independiente. Por lo tanto, la cantidad de dinero de su venta cubrirá el importe de mi deuda. En otras palabras, tendrás una fiesta de inauguración. Así que mira, si quieres, múdate tú, y si quieres, véndela. No me opondré. De hecho, es mi herencia, pero no quiero vivir allí. Laura enarcó una ceja, sorprendida. Si no quieres vivir, ¿por qué no la vendes tú? ¿Qué te lo impide? Te he dado dinero, y en vez de dinero me das una ruina en las afueras. Antonio se mordió el labio con resentimiento. ¿Por qué tiene que ser una ruina? El terreno allí es muy caro, ¿sabes? Hay un lago precioso cerca. Cualquier empresario daría lo último por comprar esta casa, y tú te niegas. Había desesperación en los ojos de Laura.
Después de todo, ella le dio dinero a este hombre bajo palabra de honor, y ahora él dice que no hay dinero. Pero Antonio solo puede ofrecerle una casa destartalada que ha heredado. Sin embargo, Laura no tiene otra opción. ¿Ir a juicio con Antonio por ese dinero? Sobre todo después de haber sufrido semejante fiasco, perdiendo el juicio contra Valerio y su patrón Alejandro. Y además, si Laura hubiera estado más atenta, se habría enterado enseguida de que la amante de su marido era la hija adoptiva de Alejandro, Alicia, quien en realidad convenció al pretendiente para que hiciera semejante chanchullo y privara a su mujer del negocio. Naturalmente, en una posición tan poco envidiable, Laura no podía competir con Alejandro y su equipo. De hecho, si Laura hubiera repetido algo así, podría haber sido procesada por difamación o algo peor. Los abogados de Alejandro eran tan buenos que podían hacer una tormenta en el desierto con el más pequeño grano de arena en un santiamén. Muy bien, que Dios te acompañe. Dame las llaves y los títulos de propiedad de la casa. Una cosa más. Puedes dar por cancelada tu deuda, dijo Laura con un suspiro triste. Solo ahora, mirando el disco dorado de la luna, se dio cuenta de que había cometido un error al aceptar el trato sin mirarlo. La cosa era que la casa valía claramente menos de lo que Antonio debía. En un día de mercado, difícilmente podría alcanzar la mitad de la suma acordada. Pero Laura no tenía otra opción. Tenía que seguir con su vida y salvar a su hija. El factor decisivo para mudarse a las afueras fueron las palabras del médico de María, que dijo: «A ti, Laura, te vendría bien un cambio de residencia. Aire fresco, un río, animales domésticos. Ya sabe, caballos o vacas». En estos casos, al interactuar con la fauna de la granja, el niño se distrae y se olvida de sus propios problemas. Incluso te recomendaría que fueras más a menudo al hipódromo y montaras a caballo. Créeme, estos animales pueden curar muchas dolencias. No en vano un caballo, y no un perro, era considerado amigo del hombre. Espero que me entiendas. Laura asintió. Claro que te entiendo. Nos acaban de ofrecer una casita en las afueras. Creo que sería la mejor opción para mi hija. El médico sonrió. Estupendo. No se preocupe por la cojera de María. Se le pasará, aunque no inmediatamente, pero debe seguir esforzándose. Las palabras del médico quedaron grabadas en la memoria de Laura. Mirando las estrellas, se sentó junto a la ventana y lloró. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Bueno, nos hemos mudado a esta casa. Todo está bien, hay un lago cerca. Pero después, ¿qué? Y Valerio también es bueno, tan astutamente se lo ha montado todo, que bajo el jaleo, incluso sin pensión alimenticia, me ha dejado. Es comprensible. Alejandro no estaba involucrado. Él lo tiene bajo su ala. Eso seguro. Debió notarlo en la oficina y empezó a reclutarlo. Le envió a su hija, y Valerio siempre ha sido débil en el departamento femenino, pensó Laura con un sollozo. Estuvo sentada hasta casi medianoche y luego se fue a la cama. Antes de hacerlo, besó en la mejilla a María, que dormía plácidamente, y acarició la cabeza de Durazno, que la había estado observando con mirada atenta todo el tiempo. A la mañana siguiente, Laura se levantó al amanecer. Siempre era así cuando dormía en un lugar desconocido. Y esta casita destartalada no era nada cómoda. Me pregunto quién le habrá dejado esta casa a Antonio como herencia. ¿Será su abuela o su abuelo?, pensó Laura irónicamente, yendo a visitar la tienda local. Resultó que estaba situada a 1 kilómetro de donde vivía Laura. Decidida a comprar algo sabroso para desayunar, la mujer cogió un bolso a cuadros que encontró en el pasillo y se puso en camino. El viaje fue interesante y lleno de impresiones agradables. Primero, Laura conoció a un pastor que conducía un pequeño rebaño de vacas. Después, un cartero local en bicicleta se despidió con la mano, siguiendo el ejemplo de un par de pescadores que se dirigían al río con cañas de pescar, caseras y cubos para la captura. El humor de Laura mejoró notablemente. Cuando estaba en público, se sentía mucho mejor que cuando estaba sola. Cuando Laura se acercó a la tienda, vio a 2 abuelas que hablaban de sus cosas, interrumpiéndose mutuamente. Laura la saludó amablemente, consciente de que probablemente no obtendría respuesta. Lo cierto es que la mujer conocía la antipatía de los habitantes del pueblo hacia los recién llegados de la ciudad, pero en este caso se equivocó,
porque las abuelas le correspondieron de inmediato. Buenas tardes, cariño. ¿Y te habrás mudado a la casa del difunto Facundo Velázquez? Al recordar el apellido de Antonio, Laura sonrió. Sí, así es. Esta casa se la compré a Antonio Velázquez. Una de las abuelas asintió y luego continuó. Entonces es lo correcto, querida. Porque Antonio es tan revoltoso que la casa se habría venido abajo pronto. Así que tal vez la renueves. ¿Tienes marido? Si lo tengo, es bueno, porque la casa necesita cuidados, y las manos de una mujer no pueden hacerlo todo. Laura se mordió el labio dolorosamente, recordando que su marido estaba echado en brazos de su amante, riéndose de lo hábilmente que la habían engañado. No tengo marido, estoy divorciada. Mi hija, María, tiene 8 años, vino conmigo. Cojea un poco, pero es pasajero, dijo Laura discretamente, pensando que la conversación había terminado. Resultó que las ancianas charlatanas ya la veían como una gran conversadora. Pues sí, va a ser duro para ti, cariño. Pero no desesperes. En caso de cualquier cosa, siempre te ayudaremos. Ven, vivimos en las afueras del pueblo. Somos hermanas, gemelas, por eso nos parecemos, pero no somos mellizas. Así que no hay que confundirnos. Yo soy Bárbara y ella es mi hermana Victoria. Y yo soy Laura Calderón, respondió la mujer con una sonrisa. Bueno, así nos conocimos. Por lo general, desconfiamos de los recién llegados a nuestro pueblo, pero haremos excepciones con una mujer con un niño. Así que siéntense, acomódense. Hay una tienda, una oficina de correos, incluso un centro médico, si lo necesitas. Y nuestro lugar es tranquilo, apacible. Laura desconfió de inmediato. ¿Podría ocurrir algo malo en un lugar tan tranquilo? Preguntó la mujer con cautela. Bárbara enarcó una ceja, sorprendida. ¿Cómo podría pasar algo? El otro día, por ejemplo, atracaron a un empresario en la autopista. Hay una carretera cerca. Así que encontraron su coche en el arcén. Amarillo, brillante, y había sangre en el asiento. Dicen que iba de camino a unas negociaciones. Desapareció aquí con el dinero. Los policías buscaron en el barrio durante mediodía, pero no encontraron nada. Los lugareños dijeron que el empresario llevaba un perro que parecía un perro pastor o algo así. Supuestamente, siempre lo llevaba con él, y nunca tuvo miedo de ser atacado. El perro estaba entrenado. Esa es la historia, cariño. ¿Qué pasó con el perro? ¿Sobrevivió? Laura no pudo contenerse. Victoria sonrió. ¿Y el perro? Seguramente se escapó. Seguramente estaba asustado. A Laura la historia de Victoria y Bárbara le pareció muy extraña e incluso intrigante en algunos puntos. El caso era que justo ayer había acogido a un perro herido con un medallón en el collar. ¿Y si era el perro que había estado con el empresario en el momento del ataque? ¿Y nunca encontraron al ricachón? ¿Quizá no habían buscado lo suficiente? Preguntó Laura con cautela, cambiando de un pie a otro. Bárbara miró a su nueva conocida con ironía. Tú también dirías eso. La policía ha puesto todo patas arriba. Han registrado todos los rincones, sobre todo en el pueblo. Laura asintió con la cabeza, se despidió cortésmente y se fue a la tienda a hacer unas compras. Por supuesto, la tienda del pueblo era muy diferente del supermercado de la ciudad, con su extensa red de descuentos y condonaciones de productos caducados. Aquí, sin embargo, todo era exactamente lo contrario. Sin embargo, Laura no se confunde y se acostumbra rápidamente. Compró huevos, queso, harina, azúcar y otras pequeñas cosas, y decidió preparar algo para el desayuno de su hija. Laura era una buena cocinera, y quienes la habían conocido a lo largo de los años no lo dudaban ni un ápice. Esto se debía a que Laura había trabajado como ayudante de chef en los inicios de su carrera en la restauración y había aprendido de él muchos secretos y habilidades. Si quisiera, ella misma podría convertirse en chef, pero no en un restaurante de alta gama, sino en algún lugar más sencillo, como una cantina o una pequeña cafetería. Durante todo el camino de vuelta, solo pensó en lo que había aprendido de las ancianas de la tienda. Era extraño, pero el perro herido y el hombre de negocios desaparecido podían ser eslabones de la misma cadena. Al darse cuenta, Laura dio un paso más, preocupada por dejar a su hija sola en casa.
Pero cuando la mujer abrió la puerta, vio un cuadro muy curioso. María ya estaba levantada y sentada en la cama, acariciando la cruz del perro, notablemente más fuerte. Por supuesto, Laura había oído antes que las heridas de los perros se curaban rápidamente, pero que lo hicieran a tal velocidad era sorprendente. Sin embargo, cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que el perro que había rescatado seguía débil y se tambaleaba de un lado a otro sobre sus temblorosas patas. Al parecer, los efectos del trauma le estaban pasando factura. Sin embargo, por alguna razón, el perro se negaba a tumbarse en la cama y seguía mirando la puerta, gimoteando suavemente. ¿Quizás siente algo?, pensó Laura y le acarició la cabeza. Mamá, eres una auténtica maga. Mira cómo está mejor Durazno. ¿A lo mejor me acaricias también la pierna y se me quitan todas las enfermedades?, dijo María. Laura sonrió y cumplió inmediatamente el deseo de su hija. No escatimó nada por María, ni tiempo ni esfuerzo. Durazno, por su parte, se comportaba de forma sorprendentemente extraña. No solo se negaba a tumbarse en la cama, sino que arañaba la puerta con las patas como si quisiera salir. No, amigo, no vas a salir así. Te desplomarás de debilidad en algún lugar bajo un arbusto, y entonces ¿dónde te buscaré? Laura movió la cabeza negativamente. Pero Durazno no tenía intención de rendirse tan fácilmente, y pronto reanudó su empeño. Laura había visto muchas cosas en su vida, pero nunca había visto tanta persistencia por parte de un animal herido. ¿Debería realmente abrir la puerta? Quizás sabe algo y quiere ayudar, pero no. Primero debería llamar al número del collar, a ver si así conseguía algo. Laura cogió el teléfono, marcó el número grabado en el medallón y apoyó la oreja en el altavoz. Se llevó otra decepción al ver que nadie contestaba a la llamada. Y solo la voz indiferente del operador de la red móvil le informó de que el abonado estaba fuera de cobertura. Bueno, todavía no he averiguado nada. Y pensé que podría jugar a los detectives. Pero no ha podido ser, pensó Laura con tristeza. María, por su parte, se alegró de que el amo de Durazno no contestara. En el fondo, la chica ya había tomado una decisión y pensaba quedarse con el perro. No sabía nada del pasado de Durazno ni de lo que le había ocurrido a su amo. Decidió no dejar salir al perro y se puso a preparar el desayuno. Revolvió harina, añadió huevos y azúcar al gusto, y luego echó un poco de requesón para Durazno, que necesitaba alimentarse bien. Pero el perro no quería comer, y gimoteaba anhelante, mirando a la puerta, como si detrás de ella le esperara otra vida. No, amigo, ni lo pienses. Hagámoslo en otra ocasión. Y la policía estará buscando a tu amo, así que no te lamentes, dijo Laura y siguió cocinando. En ese momento llamaron a la puerta. La mujer dio un respingo de sorpresa y miró a María. Ahora, mami, voy a abrir, dijo la niña y, arrastrando los pies, se dirigió a la puerta. Laura se puso visiblemente tensa y aferró el rodillo. No se sabía quién podía decidir presentarse, sobre todo después de lo que había ocurrido en el pueblo de campo hacía un par de días. Laura y María se sorprendieron al ver a un joven con uniforme de policía. Hola, soy teniente mayor de policía, me llamo Pedro. Díganme, ¿han visto algo sospechoso últimamente? Laura levantó una ceja sorprendida. No, ¿qué podríamos haber visto? Nos acabamos de mudar a esta casa hace 2 días. Soy Laura Calderón. Y esta es mi hija María. Hoy me he enterado por los vecinos de que han atracado a un empresario en la carretera. Creo que se dirigía a una reunión de negocios o algo así. El policía asintió y miró a Durazno, que estaba sentada en un rincón. ¿Y tu perro? Supongo que estará enfermo, preguntó Pedro. No lo sé, la verdad, respondió Laura, compré la casa y me instalé enseguida. Abrimos la puerta y había un perro herido en la habitación. Debió de entrar por la puerta trasera y se desangró. Le curé la herida. Ahora tenemos que curarle a él. Intenté llamar al número de teléfono de su collar, pero estaba fuera de cobertura. Este hecho interesó mucho al policía, sobre todo porque, según testigos presenciales, el empresario había viajado con su perro. Por supuesto, no voy a juzgar, pero me parece que este es el mismo perro que fue víctima del robo. Probablemente, intentó proteger a su amo. Y cuando no pudo, fue a morir herido en una casa abandonada.
Laura se encogió de hombros y el teniente dudó. Tras dudar un momento, a Pedro se le ocurrió otra teoría. ¿Y si el perro sabe dónde está su amo? Por algo está tan ansioso por llegar a la puerta, ¿no? ¿Tendría sentido soltarlo y seguirlo? Laura miró ansiosa a Pedro. No sé si lo es o no, pero estoy realmente preocupada por Durazno. Ha perdido mucha sangre y podría haber muerto en cualquier momento. Pero Pedro no iba a rendirse tan fácilmente. Perdóname por Dios, por supuesto, me doy cuenta de que te gustaba el perro. Pero hay un inconveniente. ¿Te imaginas que su dueño necesitara ayuda ahora mismo? Y en lugar de rescatar a la persona desaparecida, nos compadeciéramos del perro y tal vez lo destruyéramos. Laura se quedó pensativa, con una leve arruga en la frente. La decisión no le resultó fácil, como comprendieron enseguida María y Pedro. Está bien, pero iré con vosotros. ¿Y si Durazno se pone enfermo? Lo llevaré a casa en brazos y llamaré al veterinario del barrio. Creo que ese perro se merece que lo traten bien. El teniente miró a la nueva casera con respeto, pero no se opuso y asintió con la cabeza. Pero primero le prepararé el desayuno a María para que no pase hambre, y luego nos pondremos en camino. Yo también puedo darte de comer, añadió Laura en un tono más tranquilo. El policía sonrió y aceptó la oferta de quedarse a desayunar. Pedro resultó ser un joven agradable que una vez había vivido en la ciudad, como Laura, pero que se había marchado tras tener problemas con sus jefes, habiéndose exiliado lejos de la civilización. Tras un copioso desayuno, Laura, Pedro y Durazno salieron en busca de su anfitrión. El policía, atento al perro, tuvo cuidado de no meterle prisa y lo trató con esmero y atención. De vez en cuando hacía una pausa para dejar que Durazno descansara y respirara. Laura no dejaba de examinarle la herida de la espalda para asegurarse de que no se abriera y volviera a sangrar. Pero todo iba bien. Durazno soportó su misión y siguió caminando obstinadamente. Fue una larga caminata. Todo el trayecto les llevó a Laura y Pedro algo más de una hora. Durazno caminó haciendo pequeñas paradas hasta que los condujo a un descampado. Por un momento el policía se sintió inquieto por confiar en un perro herido que no podía llevarle a ninguna parte. Laura, en cambio, creía que Durazno podía intuir algo con su especial olfato canino. No en vano movía la cola y sus orejas estaban siempre alerta. Y su nariz apuntaba en una dirección. Pero cuando la cabaña de caza abandonada apareció delante, Pedro se llevó involuntariamente la mano a la funda con pistola que colgaba de su cinturón. Laura se puso pálida y puso suavemente la mano en el cogote del perro. Tranqui, gordo. Tranqui, cariño. No ladres. Quédate aquí, por favor, que yo voy a ver qué pasa, susurró Pedro y se agachó hacia la cabaña. Resultó que la puerta no estaba cerrada y el interior estaba vacío. Pero, por alguna razón, el suelo había sido fregado y barrido hasta quedar brillante como un espejo, y al policía le pareció extraño. Al mirar más de cerca, Pedro se percató con asombro de que había una ingeniosa trampilla que conducía al sótano. Cuando la abrió, dio un grito ahogado y retrocedió instintivamente. El hombre de negocios desaparecido estaba abajo, con las manos atadas y amordazado. Cuando el policía abrió el sótano, ninguna fuerza del mundo pudo retener a Durazno. Se precipitó hacia su amo y empezó a lamerle, aunque apenas podía mantenerse en pie. Los movimientos bruscos hicieron que la herida de la nuca se abriera y volviera a sangrar. Por suerte, Laura estaba cerca e inmediatamente empezó a vendársela con su pañuelo. «Ya ves, te dije que Durazno es muy lista y lo entiende todo», susurró entre lágrimas. El dueño del perro estaba tan débil que no podía pronunciar palabra. Sin embargo, no hizo falta en ese momento, ya que Pedro pidió inmediatamente por radio refuerzos y una ambulancia aérea. Según se supo más tarde, el empresario desaparecido Enrique resultó herido, al igual que su fiel mascota. Víctima de un robo, perdió su dinero, pero aún así logró sobrevivir, porque los bandidos, al no recibir orden alguna sobre el destino ulterior, no se atrevieron a cargar con el pecado mortal. Por eso los canallas decidieron esconder al nuevo empresario en una choza abandonada en vez de actuar radicalmente. Como durante estos 2 días no le curaron la herida, pronto iba a ser sometido a varias operaciones. Mientras el dueño de Durazno se preparaba para someterse a un tratamiento exhaustivo, el perro estaba al cuidado de Laura.
En algún momento, la mujer se encariñó tanto con la mascota que incluso empezó a considerarlo suyo. María estaba de acuerdo con su madre, y por eso nunca llamó a Durazno de otra forma que no fuera su propio perro. El policía Pedro tampoco perdió el tiempo y, como parte de un grupo de trabajo, llevó a cabo una investigación a gran escala, que le condujo hasta los clientes del crimen y el ataque al empresario Enrique. Allí Laura esperaba otra sorpresa. Tal vez esto sucede solo una vez en la vida, cuando la providencia misma ayuda a una persona a restablecer la justicia. Como resultó después, los asaltantes que atracaron al empresario eran los mismos que una vez le quitaron dinero a Laura en el aparcamiento. Pero ni siquiera esto fue lo más curioso, porque un poco más tarde se supo que los atracadores estaban directamente relacionados con un tal Alejandro. Sí, el mismo Alejandro que una vez le había prestado dinero a Laura. Y que, de hecho, mediante una hábil estafa le arrebató su negocio de restauración y todos los bienes inmuebles. Cuando Laura se enteró, se dio cuenta de inmediato. Estoy segura de que la participación de mi maridito no fue ajena. Bueno, intentaré averiguar qué está pasando. Todavía no puedo prometer nada, claro, pero si resulta que Valerio estaba implicado, tendrá que rendir cuentas con todo el peso de la ley. Naturalmente, Laura ni siquiera esperaba ningún resultado, porque se limitaba a instalarse en el nuevo lugar y a cuidar de María. Prestando cada vez más atención a su hija, Laura se aseguró de que se recuperara lenta pero inexorablemente. En un momento dado, Laura incluso dio las gracias al destino por haberle dado la oportunidad de cuidar de sí misma y de su hija. Al fin y al cabo, antes el negocio le quitaba tanto tiempo y energía que algo más recursos internos simplemente no quedaba. Pero ahora ella y María podían ir al lago e incluso probaron a pescar por primera vez en su vida. Durazno siempre andaba por allí, considerándolas miembros de su familia. A veces, durante sus paseos, María y Laura no estaban solas, pues el policía Pedro se les unía a menudo. Por supuesto, no se trataba de ningún sentimiento serio, pero por la mirada cariñosa de policía se podían adivinar muchas cosas. Las hermanas gemelas Bárbara y Victoria se dieron cuenta enseguida y empezaron a llamarles novios. El propio policía lo negó todo al principio. Aunque, a juzgar por su enigmática sonrisa, Pedro era un poco mentiroso. Gracias a la investigación, el empresario Alejandro, junto con el exmarido de Laura, se vieron implicados en un caso criminal de estafa y atentado contra la vida humana. Habiendo creado una banda criminal, robaron no solo a Laura, sino también al empresario Enrique, pero no les benefició, porque pronto todos los acusados tuvieron que responder por sus delitos. A pesar de que el dinero incautado a los detenidos fue devuelto a las víctimas, Laura no volvió a montar un negocio de restauración. Así que, tras una breve deliberación, vendió el restaurante al mismísimo Enrique, que se había sometido a varias operaciones y ahora estaba retomando activamente su vida anterior. Como recompensa por su rescate, el empresario entregó a Laura, junto con el dinero, también el perro Durazno, que ya ha hecho su elección en favor de la niña y su madre. A María, la socialización con el inquieto perro le hizo claramente bien, y en 3 meses por fin se deshizo de su cojera. La propia Laura lo consideró una providencia de Dios y agradeció al destino que todo hubiera salido así y no de otra manera. Al fin y al cabo, gracias a este incidente pudo encontrar al verdadero amor de su vida, Pedro, un marido cariñoso y policía de vocación. Se dice que, después de que Pedro y Laura se casaran, Enrique acudía con frecuencia a su casa. Considerando a María su ahijada, siempre le hace regalos y pasea con su perro Durazno, que no ha olvidado a su primer dueño y siempre le recibe en la puerta. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.